Qué alegría que nos acompañan en esta ocasión en las actividades literarias en las que está participando la librería Somos Voces en colaboración y en el marco de la exposición Reinas en disputa, la capacidad de elegir por uno mismo, que se está exhibiendo desde mayo y hasta junio de 2021 en la Galería José María Velasco. Quiero agradecer la invitación a Alfredo Matus, director de la galería, y a Víctor Hugo Portillo, encargado de servicios educativos de la Galería José María Velasco, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, eh, por facilitar la posibilidad de este diálogo que ahora tengo el privilegio de compartir con el poeta Daniel Niscup sobre su trabajo reunido en Poesía en Transición. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Daniel. Es realmente eh, una oportunidad emocionante y creo que será una linda manera de compartir tu trabajo con las personas que siguen la transmisión este día. Oh, muchas gracias, Ernesto, por buenos días o buena tarde. No sé, depende ahora con la tecnología que ahora nos escuchen o nos vean. Pero pues un placer también poder estar aquí platicando contigo un rato acerca, pues sí, de este trabajo que realizo, pero también un poco acerca de estos temas que son tan importantes de tener en todos los espacios culturales, artísticos, científicos y demás, que es el tema de las personas trans. Gracias. Gracias, Daniel. Y pues antes de empezar la plática, quiero compartirles una breve semblanza del poeta Daniel Niscup Vázquez Herrero. Él nació el 5 de febrero de 1984 en la Ciudad de México bajo la luz de otro nombre. Estudió la primaria en la misma ciudad y a los 12 años se mudó con su familia a Oaxaca, donde inició su gusto por las letras. Estudió diversas licenciaturas, algunas que dejó truncas y hasta encontrar su pasión real por la producción radiofónica y este gusto lo llevó a estudiar comunicación. Ha participado en talleres literarios y recitales de poesía en su comunidad adoptiva Sachila, Oaxaca, y, y publicó este libro, Poesía Transición. Él es un hombre trans y además su libro se publicó el 20 de febrero del año de 2017. Es una publicación del colectivo Pez en el Árbol y un trabajo colectivo que se imprimió en Oaxaca de Magón. Mil gracias, Daniel, por tu trabajo. Además, Daniel Niscup ha publicado, ha editado junto con Nayeli Guadalupe Tello Méndez el libro Oaxaca Trans, Historias de Vida, que es un libro colectivo. También del colectivo Pez en el Árbol, con el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Asociación Civil y la organización Culturas Diversas. Este libro se publicó en marzo de 2020 y reúne testimonios de hombres y mujeres trans, activistas, creadores, artistas y defensores de derechos humanos. Y entre ellos viene un testimonio del propio Daniel Niscup, escrito por Sara Mobius, una activista feminista, que tituló este testimonio Daniel Niscup pidiéndole a la luna ser hombrecito. Y Sara Mobius registra un momento
central de tu trayectoria vital en donde decides eh, lanzarte a tu transición y fuiste a la sierra a iniciar este paso de tu transición con las hormonas y con el agua de la cascada en la sierra. Creo que es un momento muy importante para ti y además el agua mm, de esa cascada de la sierra tiene, a mi parecer, como lector, un significado importante eh, en tu vida y en tu poesía, puesto que en Poesía en Transición, en uno de tus poemas titulado Mi nombre, hablas de esta agua nueva y de hecho en Poesía en Transición se menciona el significado de tu nombre. En zapoteco, eh, Mixcup significa agua nueva y en estos versos de mi nombre quiero leer mm, algunas estrofas para que se entienda mejor el- la renovada agua que llevas en tu nombre. Em, Tengo nombre y mi nombre no es nombre muerto, camina despacio, sigiloso y trasciende de toda época vivida y arrepentida. Mi nombre tiene voz, está en las paredes, en el cielo, en los árboles, está en mi pecho. Nací y tuve un nombre que camina, que trasciende de sí mismo, que no se detiene. Mi nombre no es nombre muerto, es agua nacida de la tierra, es agua que sube al cielo. Mi nombre será eterno, renacerá. Qué precioso poema, Daniel. Y quiero preguntarte, precisamente por tu nombre, Daniel Miscup, ¿cómo tomaste este nombre para ti? Eh, Parece que del río, como bien lo dices. No, fíjate que, pues mis papás, cuando yo nací, me pusieron un nombre en zapoteco que significaba flor de agua. Y cuando hice el cambio, pues busqué también como algo que continuara, pues eso que mis papás querían, que era que tuviera un nombre en zapoteco, pero yo en mi entendido, aunque después mi mamá me dijo así con toda su sabiduría, las flores no tienen género, ¿no? Pero digamos que yo así lo asimilaba, así lo asociaba, y por eso fue mi cambio, ¿no? A buscar uno que tuviera que ver con agua nueva. Y sí, así como lo mencionas hace rato, me hiciste recordar aquella que fue en septiembre de 2014, cuando comencé a hacer mi transición hormonal, que por supuesto lleva unos cambios físicos que, pues lo queramos o no, dentro de ciertos espacios comunitarios, al menos en los que me muevo, pues iba a ser pues un shock, ¿no? Una impresión bastante fuerte para quienes iban a ir viendo mis cambios o quienes habían dejado de verme y me iban a volver a ver. Entonces sí era como muy importante para mí, como me enseñó alguna vez mi abuela. Curiosamente mi abuela es de la Mixteca, yo terminé yendo hacia la Sierra Norte, hacia la zona zapoteca a hacer esto, pero pues ella siempre me enseñó mucho a andar cerca de los ríos, ¿no? Cómo andar ahí en Nuñú, que es el pueblo del otro lado de mi corazón, que es el de la Mixteca. Pues siempre me enseñó a andar en el monte, cerca de los ríos, e incluso usar el agua de los ríos pues para curar, ¿no? Para curar de espantos, para curar de preocupaciones. Entonces, pues creo que una de las cosas que pues se hizo así como todo, vamos, como que todo se configuró para que se viviera una energía muy, muy de fluir con el agua, pues era ir a un río y tomar de esa agua, que además, si tomamos en cuenta que en Oaxaca todavía hay muchos espacios donde el agua se puede tomar directamente pues del río,
pues yo lo hice así, ¿no? Entonces, esa era como una forma también de ir limpiando quizá mis miedos e iniciar una nueva, una reconciliación conmigo. No sé si un nuevo ser, porque creo que eso ya está a debate a después de tantos años, pero sí en ese momento yo lo veía como a lo mejor un nuevo ser. Yo creo que era una nueva etapa simplemente de mi vida ahora, pero pues sí era como necesario acompañarla pues con el agua que va corriendo, ¿no? Y que además, una que nunca está estática, bueno, sí, cuando está estática generalmente se pudre, se huele feo, ¿no? Entonces, pues mejor que fluya y que además se lleve todos los miedos. Esa era pues mi idea en ese momento, ¿no? Sí, que importante lo que mencionas, que el agua que se queda estancada, pues se pudre y como el agua, las personas vamos eh, transitando en el sendero vital y nos vamos transformando. No somos las mismas personas en las que nacemos en la infancia, cuando vamos creciendo, sobre todo la adolescencia y la pubertad es un momento de muchos cambios, de inquietudes, de ir descubriendo quiénes somos, nuestra propia identidad personal y luego no es lo mismo ya la vida adulta, ni siquiera la vejez, es un fluir en el sendero vital y pues es muy emotiva esta metáfora del río como la vida y también muy significativo que tu nombre sea Agua Nueva y me gusta mucho que sea así también. En, Gracias. en este libro de poesía en transición recuperas 17 poemas y ahora quiero preguntarte un poco sobre cómo se gestó tu trabajo, incluso eh, preguntarte, esta entiendo que es la primera edición de Poesía en Transición, la que tengo en mis manos, pero al parecer ya hay una nueva edición de tu libro. Cuéntanos de ello, Daniel, por favor. Sí, bueno, híjole, sí, en realidad esta que mencionas, que es de la portada como negrita, este fue 17 poemas de 2017 y bueno, la idea era, pues no era sacarlos luego, no era imprimirlos y editarlos y publicarlos, solo era pues un acompañamiento personal para no sentirme en ese momento, que era 2014, 2013, 2015 como muy solo, ¿no? Ante ciertas transiciones que en ese tiempo, cuando todavía, pues la información no fluía tanto como ahora, pues no encontraba como a pares, ¿no? A personas que fueran similares a mí, al menos dentro de mi estado, que es Oaxaca. Entonces, una forma de acompañar, pues, esos sentimientos, esos miedos, pues, fueron con las letras. Y bueno, pues, tuve la fortuna, el privilegio de trabajar, tengo todavía la fortuna, el privilegio de trabajar para empezar, ¿no? Tener un trabajo, tener derecho a hacer uso de este derecho, vaya. Y bueno, dentro de la sociedad civil aquí en Oaxaca, y ahí conocí a una muy querida amiga que justo mencionaste su nombre hace rato, de Oaxaca Trans, que es Nayeli Tello. Y bueno, Nayeli Tello es parte del colectivo editorial Pez en el Árbol, y cuando leyó alguna de esta poesía ya un poco de tiempo después de que fue escrita, me dijo que sería buenísimo poder hacer un poemario como tal, ¿no? Entonces, Pez en el Árbol toma en ese momento también el suicidio, no sé cómo decirlo, de hacerlo porque en ese momento empieza a abrir una línea que tiene que ver con la poesía. Porque hasta antes de ese momento solo publicaba ensayos, artículos pues científicos que tenían que ver más con el derecho a territorio, con la decolonización, que no es que esto no lo tenga, por supuesto que es derecho al territorio cuerpo, por supuesto que también es quitarnos muchas ideas colonizadoras, pero no había el formato de poesía, ¿no? Entonces, este es el primero con el que inicia pues, Pez en el Árbol. Y sí, como dices también ahora ya en 2021, después de cuando ya ha bajado la pandemia y demás, se decidió sacar este otro que es la segunda edición de Poesía en Transición.
que ya no son 17, ya son 21 poemas, y de este lado vienen otros 21 que se llama Pido no ser yo, es el otro lado del poemario, es como un poemario doble. Esta sería la primera edición de Pido no ser yo, y bueno, esta es la segunda de Poesía en Transición. Y el de Pido no ser yo es, pues, son una serie de 21 poemas, como te decía, pero que fueron escritos más o menos entre 2003, 2010, que fue más o menos el momento previo a que todo este boom del YouTube, a que todo este boom de la información, pues tuviéramos más fácil acceso a conocer, a saber quién era una persona trans. En mi caso, yo no sabía que existía siquiera el término, no sabía siquiera que yo era un hombre trans. Entonces, había cuestiones que se jugaban adentro de mi cuerpo, de mi alma, de mi corazón, en el sentido de no saber qué pasaba, pero escribirlo, escribir cierta incomodidad o ciertas formas de estar en el mundo que no me, que no me eran como tan conocidas, ¿no? Yo sentía que había mucho desconocimiento hacia el interior de mi, pues, de mi persona, y eso está aquí en estos 21 que vienen antes, ¿no? Quizá, bueno, quizás se puedan encontrar como muy distintos en la forma de escribir, digo, fueron poemas que se construyeron más o menos unos, antes de que saliera la primera edición de Poesía en Transición, fueron unos 14 años, más o menos antes, ¿no? Entonces, pues estaba en toda esta parte que tú mencionas, ya no la adolescencia, pero sí la juventud, con una juventud llena de muchísimas dudas acerca de qué es lo que pasaba en mi interior, ¿no? Y que pienso que eso bien puede pues contribuir o colaborar para que acompañar más bien como ha pasado con las anteriores letras de Poesía en Transición, pues acompañar estas de pronto pareciera soledades, ¿no? Que cada quien vive a pesar de tanta información. Al final en la noche nos encerramos con nosotras, con nosotros o con nosotros mismos, y es ahí cuando comenzamos a ver quiénes somos, dónde estamos, qué queremos, ¿no? Y muchas de estas cuestiones puede ser que no sean las que son aceptadas por allá afuera, ¿no? O las que son lo normal allá afuera. Y eso pues nos causa mucho, ciertamente muchísimo dolor. Entonces pues es también como parte de la intención de esta segunda edición, ¿no? Como también dar a conocer esta otra parte y como dicen Nayeli, una reconciliación también con el ser antes, con el ser ahora, y por eso también este formato pues un tanto doble, ¿no? De darle la vuelta y que uno complemente al otro sin que uno sea más que el otro. Coincido con esta mirada de Nayeli de tu trabajo, de un libro de reconciliación. Yo también lo veo así. Es un libro que va desde la angustia, de esta necesidad del encuentro con tu persona. eh, y que llega a la reconciliación y, y que supone la afirmación de tu yo y de tu dignidad como persona en este mundo y también es un gran acto de respeto y de verdad contigo mismo y por eso es muy emocionante leer tus poemas. Difícilmente en la literatura mexicana hay al menos en la poesía, un testimonio tan potente como el tuyo y por eso creo que Poesía en Transición se va a convertir, ya lo es, en un libro de referencia en la poesía mexicana y coincido en la reconciliación de estos, de ti mismo con tu yo. eh, porque en algunos poemas iniciales que están incluidos, pienso en A la mitad, eh, en Espera o en A ella que también soy yo, hay un desgarro emocional y una incertidumbre y una angustia, versos muy desolados que tienes. Me permito citar algunos como siempre la duda arrogante de no saber mi lugar. Eh, y en espera, esta espera y el deseo de la posibilidad en el futuro
de que, como dices tú, llegará el día de los pronombres que no necesitarán ser pronunciados. Quizás en algún momento las sociedades y las personas podamos dinamitar estos pronombres y ser simplemente personas eh, que se conocen, que conviven, que comparten en este estar en el mundo. Eh, Hay un poema que también me emociona mucho, que titulaste A mi voz, en donde dices, mi voz ha sido estandarte de muchas historias, ha sido niña, madre, abuela, pantera, chango, árbol, ha sido yo. Y cierras este poema con mi voz será el diapasón que guíe aquella otra forma de sentir el mundo. Estos versos a mí me recordaron algún poema de Javier Villorrutia que dice, mi voz que madura y mi bosque que madura. Ujú, ujú. Y quiero preguntarte, Daniel, por tu voz, que también, como has mencionado ya, es una voz que viene de tu cuerpo, que también es territorio y sentir en el mundo. ¿Cómo sientes tu voz trans y tu voz poética en este momento y cómo fue ir construyendo tu propia voz para ir haciendo tus poemas? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, en realidad este poema era pues siempre cuando se hacen, pues es muy personal, ¿no? Lo que últimamente he encontrado es esta de pronto universalidad en los versos, en los que obviamente las personas se lo apropian y me encanta, dejan de ser mis letras. En este caso de mi voz era un tanto ese miedo a los cambios físicos ya que tenía con respecto a esto que la testosterona nos hace a los hombres trans en las cuerdas vocales, ¿no? Que tiene que ver con el engrosamiento. Yo hago radio, pues es lo que más me gusta hacer, de hecho es lo que realmente trabajo. Y haciendo radio, empecé haciendo en la radio comunitaria aquí en mi pueblo, allá en el 2006, cuando todo este conflicto que sucedió en Oaxaca, yo era parte de ese lado izquierdoso y me daba mucho, pero ese aprendizaje que me dejó ese espacio era estar en la comunidad, ¿no? Ser de alguna forma un portavoz de problemáticas que había dentro de la comunidad o de una suerte de reivindicación de la cultura del pueblo aquí en Sachila, ¿no? Entonces, me daba mucho miedo realmente cómo iban a ser esos cambios y qué es lo que le iba a pasar a mi voz, pues delante del micrófono, como yo lo había vivido. Mi ser comunitario en Sachila fue a partir justamente de hacer radio, ¿no? Entonces, bueno, a partir de otras cosas más, pero esa concretamente fue la que más pues me ha acercado como al pueblo, ¿no? Entonces, yo decía, si mi voz cambia, me voy a alejar de todo esto. Y bueno, ciertamente, como dices, las letras, la poesía, esto que siempre he hecho desde que me acuerdo cuando comenzaron esas adolescencias, esos dolores que a todas las personas nos pasa, que fue empezar a escribir, pues creo que le he ido encontrando a nivel personal, un poco más autocrítica, espero yo. Antes era sacar todos los poemas son buenos, todos tienen que salir a la luz, todos, etcétera, ¿no? Y ahora, pues por ahí tomé ya no recuerdo de dónde, pero seguramente muchísimos escritores dan este tip, ¿no? Que es escribirlo y guardarlo un rato ahí, tenerlo y contemplarlo ya después, ¿no? Cuando pasaron las penas quizá del corazón, cuando ya el alma está en otro lugar, regresar a esas letras y verlas desde otros ojos, desde otra mirada, desde otro lugar del camino, ¿no? Entonces, eso me ha permitido ahorita como el hecho de estar escribiendo ya durante un rato
y tener algunas cuestiones por ahí guardadas para que en otro momento salgan a la luz, ¿no? Así pasó con Poesía en Transición. Al final, todos estos fueron escritos un par de años antes y todo eso fue lo que tardó más o menos en salir a la luz, ¿no? Entonces, me veo así a nivel personal, como pudiendo hacer este giro en el libro, de hacer esto y voltear hacia acá y regresar. Pero a nivel colectivo, siento que esa voz se ha multiplicado y ya no es mi voz tampoco, ¿no? Sino es la voz de otras personas. A lo largo de este tiempo de lo que ha pasado en Poesía en Transición, de 2017 para acá, pues he recibido algunos, ahora con las nuevas tecnologías y más ahora en pandemia, he recibido muchas ilustraciones de todo tipo de expresiones, ¿no? Perdón, de técnicas, ¿no? Desde lo digital, desde el óleo, de la gráfica, la animación, otros poemas más, el cómic, que han ido haciendo justo el de mi nombre está hecho en un cómic que lo tradujeron al inglés y al español, nada publicado así como en masa ni nada, sino simplemente como un desahogo o un acompañamiento con la persona o las personas que han hecho este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí creo, y qué bueno, ¿no? Que también así pueda ser, que esta voz que tú mencionas, ya no está sola y la otra se ha multiplicado en otras infinitas voces que también han hecho suyas estas letras y que han, pues a partir de eso, generado otras creaciones, ¿no? Y creo que eso es lo que más me llena y me gusta y me pone la piel así como la tengo ahorita, ¿no? El hecho de recibir testimonios de otras personas trans y de cómo se han hecho acompañar por estas letras y las han transformado también a lo que cada quien hace desde su creatividad. Entonces, eso, a nivel personal, un tanto como el poder encontrar luz desde otro punto de mi camino para voltear a ver hacia atrás qué letras son las que podrían acompañar mejor y la otra que se ha multiplicado, ¿no? Hacia otras voces. Eh, Como dices, bien Daniel, te emocionas y también nos emocionas porque tu voz personalísima y única se ha multiplicado y también es voces, somos voces contigo y es también muchas voces de las personas lectoras de tu poesía y de las personas trans que leen tu poesía y se reconocen en este espejo y se apropian de tus versos y los pueden resignificar, recrear con las ilustraciones, en otras traducciones, en otros formatos y, y tu poesía va recorriendo, va transitando otros lugares de este mundo en donde quizás tú inicialmente no habías pensado llegar y eso también es lo emocionante. Eh, Quiero preguntarte, Daniel, ahora que estamos en pandemia, ¿estás escribiendo? ¿Cómo ha sido vivir la pandemia en Sachila, Oaxaca y la posibilidad que da la poesía para hacer una introspección personal y trabajar las emociones y poder a través de la poesía expresar miedos, preocupaciones o inquietudes que de otra manera quizás sea más difícil externar? Cuéntanos de este tránsito en el que estamos metidos en la humanidad y que ya lleva más de año y medio. Sí, pues bueno, al principio como todos, con cierto, primero incredulidad y luego mucho espanto, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Pues evidentemente los contextos siempre son distintos. La vida en comunidad o en zonas rurales o en zonas urbanas puede ser un poco diferente, ¿no? Entonces, en mi caso, pues nunca viví realmente un encierro. El encierro en todo caso se me hizo como en mi casa grande, que es más bien mi pueblo.
porque al final tenemos todavía muchos espacios de campo a donde poder ir a caminar, a correr, sin necesidad de estar como en grandes conglomeraciones, ¿no? Entonces, realmente un encierro como tal lo viví durante poco tiempo, pero un poco más a nivel personal de querer estar aquí, porque pues, además mi familia, los tres, mi mamá, mi papá, mi hermana, son químicos de laboratorio, ¿no? Entonces tienen un laboratorio clínico y ahí hacían pruebas COVID, etcétera, ¿no? Entonces, la vivencia personal que he tenido ha sido muy cercana a la cuestión que tiene que ver con la salud, pero la otra también a la vez como que este conocimiento me hacía como poder de pronto también poder darme el privilegio de salir e irme a andar por ahí en el campo, ¿no? Entonces realmente no lo he vivido así. Lo que sí es que el hecho de que se haya detenido muchas otras formas de trabajo como las conocíamos, ¿no? De tener que ir a la oficina, de cumplir un horario establecido de tal hora a tal hora. El hecho de estar ahora trabajando en casa como que me permitió, al menos a nivel personal, eh, ser multitag, como le dicen ahora, y hacer diferentes trabajos, ¿no? Actualmente la pandemia más bien lo que me permitió fue estar produciendo tres programas de radio y ahora si hay algo que me gusta y me encanta y creo que es algo con lo que nunca quisiera dejar es no solo escribir, sino también hacer libros, o sea, y hacer libros me refiero en la cuestión de la maquetación, en la cuestión de que llegue el libro completo a que te llegue y sea en papel, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Pez en el Árbol, ahorita más bien en este tiempo de pandemia, hicimos, hasta ahora son tres libros nuevos. Justo ayer terminé el último en cuanto a la maquetación. Son tres nuevos, entre ellos está Poesía en Transición, que bueno, ese yo no lo trabajé a ese nivel de diseño, pero sí de otras formas. Y eso es lo que me ha permitido un tanto más este asunto de la pandemia. Al principio estuve escribiendo un poco acerca pues, de los encierros, ¿no? De, este, de esto que creo que nos han quitado a las personas o tuvimos que renunciar a ello durante un momento que era el poder tener este contacto con nuestros seres queridos, ¿no? El abrazarnos. Yo recuerdo que el abrazar a alguien después de un montón de tiempo fue para mí un reencuentro totalmente que yo no pensé que fuera tan cotidiano el abrazo, que lo hubiéramos cotidianizado tanto que bueno, pues estaba ahí, pero cuando me hizo falta realmente sentir el corazón de la otra persona junto a mí pues era difícil, ¿no? Entonces, y para quienes somos bien de Oaxaca, que nos encanta mucho estar ahí en la fiesta con muchas personas y demás, pues sí es como un poco difícil. Pero al principio solamente comencé a escribir un poco de esto. Pienso que no fue tanto lo que me llamó, ¿no? Hacia la escritura. Aquí más bien en este tiempo de pandemia me dediqué a buscar cuáles iban a estar acá, ¿no? Que era la primera parte de la pandemia, echarme un clavado a esas letras anteriores, a las que, como dices, al final sí se convirtió en una reconciliación, en un saber cómo era mi cuerpo en ese tiempo a través de las letras, recordar cómo eran también esas vivencias. Eso fue lo que me hizo más bien la pandemia, como poder hacer este reencuentro, ¿no? Conmigo. Y pues al final, pues el resultado es este, ¿no? Bueno, uno de los resultados, más los otros dos libros que ya terminamos de editar y que bueno, también espero que pronto lleguen ahí con Somos Voces, que uno es Femestizajes y otro es Verbo Raíz, poesía originaria de Oaxaca. Y bueno, en realidad eso es lo que más me dejó la pandemia, como que mucha productividad en el sentido de no solo ser partícipe de como escritor, sino también ser partícipe un poquito como editor, más bien aprendiendo de Nayeli, yo no sé de eso, pero en el otro es como pues perfeccionando esta técnica para ir haciendo la maquetación de otros títulos, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que te mantienes creativo, Daniel, en gestando y posibilitando la publicación de nuevos libros que ojalá pronto podamos tener en la librería de Somos Voces. Y como mencionas, la renuncia del abrazo colectivo con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, fue una renuncia difícil, muy
angustiante porque de alguna manera el apapachar es muy necesario en la cotidianidad y de alguna otra manera también la poesía es apapacho. Eh, Tu poesía también, de alguna manera la voz te abraza a ti y nos abraza cuando te estamos leyendo y te vamos también abrazando. A mí me gustan mucho los poemas Soy y Mi Nombre. Eh, Allí tienes una capacidad de reconciliarte y de afirmarte muy potente y a mí me encantan estos dos poemas y quisiera que tú también nos pudieras compartir tus poemas favoritos o los que quieras leer ahora para que las personas que están siguiendo esta transmisión reciban este apapacho de tu poesía. Si nos puedes compartir uno o dos poemas que quieras leer, te escuchamos atentos. Voy a leer uno bien chiquitito que está en este lado de Pido no ser yo. Y gracias por tus palabras, Ernesto. En realidad, también a mí me agarran mucho como de sorpresa, ¿no? En el sentido de, la sorpresa en el sentido de que yo no pensaba nunca, ¿no? Que esto pudiera como trascender, pues más allá casi que de mi pueblo, que era donde yo estaba acostumbrado a que de pronto me escucharan leer, ¿no? Entonces, pues en parte sí es cierto, ¿no? La pandemia y todas estas formas nuevas de comunicación, pero en otro también, pues el hecho de que cada vez más personas puedan tener como este acompañamiento, ¿no? Entonces, este de Tiop surge, bueno, surgió en otro tiempo, no sé en qué año, ya ni recuerdo, pero actualmente fue publicado hace una semana en el periódico de poesía de la UNAM. Es uno muy chiquitito y se llama Tiop, y aquí en la variante de del zapoteco de mi pueblo, Tiop significa dos, y es chiquito, dice. Somos de maíz, no de barro. No tenemos Eva o Adán. Dos espíritus habitan nuestros cuerpos. Y bueno, de poesía en transición, que es el que, el que al final le dio, pues dio el primer paso a esto. Déjame buscar uno. Bueno, es que la verdad me gustan todos, pero con esta nueva forma en la que se distribuyó, como que ya luego no lo encuentro. Eh, Que por otro bueno, lado es emocionante pensar que ya hay una edición doble de poesía en transición y las personas lectoras que ya pudimos leer la primera edición, pues ahora queremos conocer este hermano de poesía en transición y que es Pido no ser yo y ojalá también pronto podamos leer esta edición doble. En el caso de Poesía en Transición, tu libro generosamente se distribuye en PDF en línea y cualquier persona que quiera leerte al final de la transmisión puede buscar en internet tu trabajo, descargarlo, leerlo y disfrutarte con tu voz personalísima y pues ahora te vamos a disfrutar en viva voz. Léenos, por favor. mira, este se llama Temor y Gracias también, sí, descargable para quien lo guste. Este de Temor no viene ahí porque es de los 4 que se integraron a Poesía en Transición en la segunda edición. Eh, Temor. Tengo miedo de salir y conocer la extensión de mis brazos, de mi piel, de mis manos o de mi lengua. A veces temo porque algunas mañanas mi vida amanece en otro tiempo y me devoran los segundos que nunca existieron. Tengo miedo de que encuentre mi cuerpo tendido sobre la cal sin un eco de sonrisa. Temo que una mañana despierten y yo sea carne seca arrumbada en un rincón, células muertas raspadas sobre la tierra y amontonadas en la oscuridad. Temo que encuentre mi cadáver putrefacto siendo el eje de una danza de moscas
zumbando cerca de lo que fueron mis manos. Tengo miedo que sobre el polvo que soy, que fui, puedan ver mis otros pies desnudos levantándome al aire y me maten 2 veces sin reconocer mi nombre. Eh, Qué Pues es, potente expresión de este temor de que no seas reconocido en tu nombre. Y afortunadamente en Poesía en Transición también hay otros momentos de afirmación de quién eres, de la dignidad de tu persona y del hecho además de ser un poeta que tiene muchísimas cosas que decir en esta voz personal que también es voces colectivas. Daniel, estamos ya en el cierre de esta plática. Un poco quiero abrir la posibilidad de que nos quieras compartir un comentario final. ¿En qué estás? Nos comentas que has estado muy productivo, pero también le das el tiempo a la poesía, su propio tiempo y espacio para luego regresar y valorar si eso que escribiste eh, mm, tiene la posibilidad de ser compartido. Próximamente tendremos un nuevo libro tuyo. Cuéntanos un poco, por favor. sí, bueno, ahorita estamos en la, ¿cómo se llama? En las presentaciones de ¿no? Apenas en mayo, bueno, en abril se presentó en Huatulco, se ha presentado en la costa aquí en Oaxaca y vamos ahorita hubo una pausa por elecciones para que nadie se cuelgue de este tipo de cosas, pero vamos a andar un poquito más por ahí por Tuxtepec, aquí mismo en Oaxaca, Oaxaca capital, Sachila, pero sí también estoy trabajando un poquito en aquellos, ya me lo habían pedido también, en aquellos poemas, los que tienen que ver con un poco más melosos, un poco más de amor, ¿no? Amor sin que diga amor, dijera una de mis amigas que me leía mucho cuando íbamos juntos a la universidad, me decía, es que escribes de amor, pero nunca escribes nunca la palabra amor dentro de tus letras, ¿no? O sea, pero sabemos que es desgarrador, ¿no? Entonces estoy un poco buscando esos poemas y yo esperaría que para fin de año tener un poco de noticias acerca de ese nuevo poemario que pues también va a incluir ahí pues las vivencias de personas como yo que vivimos nuestras adolescencias, juventudes y parte de nuestra vida adulta con ciertos temores hacia la cuestión de amorosa, ¿no? Por cómo nos dicen que debe ser el amor que es aceptado en las sociedades y demás, y el amor que al final uno va viviendo, ¿no? Hablo sí del amor de pareja, en este caso sé que el amor se puede multiplicar de muchas maneras y se puede presentar en nuestras vidas de muchas formas, pero concretamente se tiene que ver con el amor de pareja. Y en ese estoy ahorita. Yo esperaría que para fin de año, repito, podamos tener noticias de ese otro. Y bueno, pues trabajando también con los otros, desde mi otro ser de hacer libros, ¿no? También un poco, pues llevando hasta donde se pueda los otros títulos que a lo mejor no son míos, pero que cuando se hacen libros, y bueno, tú lo sabes, es una colectividad muy grande, ¿no? Se puede venir el nombre del autor al frente, pero en realidad hay una serie de trabajo desde el asunto de la edición hasta el asunto de la misma distribución, ¿no? Como es el caso de Somos Voces, que ha abierto este espacio para, pues justo letras que no tendrían cabida en otros lugares, ¿no? Parece que de pronto hay que hacer también nosotros, nuestros propios espacios. Y pues en eso también estoy, ¿no? O sea, sí está en el asunto de la poesía, pero que también buscar otros espacios para la literatura, concretamente para la poesía de otras personas, abrirles ese espacio para que pues la voz pueda ser escuchada y se pueda convertir también en muchas voces, ¿no? Y llegar a Somos Voces.
Ojalá que muy pronto llegue a la librería Somos Voces este libro de amor, sin mencionar el amor que se dice de otra manera y que se atreve a decir en múltiples formas. Daniel, mil gracias por aceptar la invitación para esta plática. Ha sido un momento emocionante, emotivo y siempre enriquecedor escucharte y muy necesario. Pienso que cada vez más eh, l- l- como sociedad estemos atentos a escuchar voces trans, personas trans que nos tienen que decir mucho sobre este malestar en el mundo y otras maneras de imaginarse siendo personas en este estar aquí y ahora. Por todo ello, te agradezco infinitamente la posibilidad, Daniel. Muchas felicidades por Poesía en Transición. Es un libro que se puede descargar gratuitamente en línea o las personas que son fetichistas del papel y de la edición, como es mi caso, pues en la librería Somos Voces pueden conseguir tu trabajo y también pueden conseguir el libro Oaxaca Trans y Historias de Vida, en donde hay un repertorio de testimonios sobre la valentía de la dignidad de ser personas trans y de estos testimonios enriquecen la diversidad de este país. Por todo ello, mil gracias, Daniel. Agradezco a la Galería José María Velasco y a la librería Somos Voces la posibilidad de esta plática y despedimos la transmisión. Te mando un abrazo hasta Sachila, Oaxaca y ojalá que pronto podamos vernos en persona para seguir No, platicando, Dani. no, muchas gracias a ti, Ernesto, y también gracias a la Galería José María Velasco, a Somos Voces y a todas las personas que están involucradas en todo este evento que están armando por 2 meses, ¿no? Que se dice muy fácil, pero que en realidad es un trabajo muy grande. Y bueno, agradecer esos espacios también que se abren, pues para la diversidad humana que somos, ¿no? Espero que haya más personas que, bueno, que nos están viendo, que se animen a agarrar la pluma, agarrar el papel y ponerse a escribir también acerca de todas las vivencias y realidades que somos y existimos en el mundo. Gracias a ti, Ernesto, por todo. Gracias, Daniel. Gracias a las personas que siguieron la transmisión.